Esta historia infausta nos lleva a Bragado, donde hubo en un momento 1270 personas viviendo gracias a una pequeña estancia que después dejó de ser pequeña. Ahora actualmente ese pueblo tiene solamente 4 personas. A poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, hay una pequeña localidad llamada Salaberry, que es más conocida por el nombre de su estación ferroviaria Máximo Fernández, que fue creada en 1892 y que actualmente es un puesto abandonado. Esta estancia se inicia a mediados del siglo XIX, cuando un joven empleado del Juzgado de Paz de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, contrae matrimonio con la hija de un turbio y acaudalado estanciero, quien como regalo de casamiento le da una pequeña estancia a la que el joven le dedicaría tiempo y esfuerzo tras renunciar al puesto que tenía. Con un importante capital inicial y alguna que otra inversión, Máximo Fernández consigue comprar en 1872 6 leguas cuadradas de una región ideal en la pampa húmeda, justo en la frontera con el Indio. Lo bautizó, como era costumbre por entonces, con el nombre de su amada esposa. Nacía así la estancia La Matilde, un enorme complejo agrícola ganadero que en muy poco tiempo vio acrecentada su superficie con 4 nuevas leguas contiguas a la estancia original. Esas 25.000 hectáreas se convirtieron en un universo privado de Máximo Fernández, que le dedicó tiempo, dinero y hasta viajaba a Europa para perfeccionarse. Campos con árboles, tierras dedicadas a la agricultura, miles de cabezas de ganado vacuno, caballos, potreros y mucho esfuerzo dieron resultado. Y a 15 años de haberse arremangado la camisa, don Máximo decidió tomarse 2 años sabáticos todos juntos. Creo que ahí comenzaron los errores. En 1882 vendió toda la hacienda que pastaba en sus tierras y arrendó la propiedad. Después, con dinero en el bolsillo y con una gran renta mensual, se mudó a Europa con toda la familia. En realidad lo que quería era recorrer esos sectores de la alta sociedad y mostrarse un poco. Residió en Barcelona, en París, en Bruselas y en Berna hasta 1889. Se dedicó mucho a la vida social y también se decía que perseguía algunas mucamas, algunas prostitutas, mientras tanto su mujer se distraía en los salones de la alta sociedad europea. Sus 3 hijos varones no se quedaron atrás, lejos de conseguir los títulos académicos que sus padres soñaban para ellos y para los que pagaban la universidad. Los acaudalados muchachos se pasaron el tiempo de fiesta en fiesta, compitiendo por ver quién conseguía emborracharse mejor, y también había 2 hijas mujeres que fueron educadas y entrenadas para ser finas figuras decorativas en los salones sociales de la época. Cuando regresó en 1889, Máximo volvió a su estancia, a la que modernizó con vacas lecheras traídas de Suiza y la instalación de una fábrica de quesos y de crema. Una vez más, pobló el campo de hacienda, especialmente de ovejas, y se metió de lleno en el mundo de la especulación financiera. Había adquirido acciones de 2 bancos muy importantes, el hipotecario y el Banco Constructor de La Plata. La Matilde había resucitado y parecía que tenía un futuro venturoso. Nadie auguraba que podía llegar a pasar algo malo. En realidad hubo algunos vaivenes en la economía nacional que le jugaron en contra a don Máximo. Sus 3 hijos, Raúl, Pepe y Maximillo, no resultaron ser grandes administradores, pertenecían claramente a una nueva generación de la burguesía ganadera, más proclive al gasto y al despilfarro que al trabajo dedicado. En poco tiempo, la cremería y la fábrica de quesos dejaron de dar ganancias y quebraron. La actividad agrícola ganadera empezó a dar pérdidas por una sencilla y matemática razón: siempre era más el dinero que salía que el dinero que entraba, y los enormes gastos se salieron de cauce. La gran vida y el escaso trabajo a conciencia empezaron a anunciar una época de vacas flacas, y en 1890 una crisis sorprendió al propietario de la Matilde con un desastre que convirtió a todas sus acciones adquiridas al regresar de Europa en un mero papel pintado y sin valor. Don Máximo se vio obligado a vender 4 leguas para saldar sus deudas y cubrir los inmensos gastos que no disminuían. Las cosas no iban bien y, para colmo de males, la estancia se quedó sin el alma mater que le había dado su nombre, doña Matilde,
que se había alejado de la vida del campo y se había acostumbrado a esa vida de ciudad, estaba en Montevideo y se negaba a volver. Quería las reuniones con la alta sociedad y los salones lujosos. En tanto, Máximo, triste en la estancia de Bragado, se jugó su última carta. Él quería recuperar a su esposa a pesar de la crisis económica. Mandó a construir una mansión enorme de una sola planta estilo italiano, dotándola de todo lo necesario para el confort en pleno desierto. Pero Matilde le dijo no. Se negó a volver, incluso se negó a volver a la Argentina. Cansado, Fernández tomó una medida radical, dividió el campo entre sus hijos, una legua a cada uno, y vendió todo. Solamente heredó a los varones. Corría el año 1904 y después se embarcó en el primer transatlántico que encontró y se marchó a Barcelona, lejos de los inconvenientes familiares. Tranquilo, supuestamente relajado y sin perder sus mañas de mujeriego, disfrutó la plata que le quedaba y en 1916 murió a los 65 años. De esta manera terminaba la primera etapa de la estancia, pero todavía le faltaban otros dos capítulos. Durante los siguientes 38 años, entre 1904 y 1942, la estancia, que siguió llamándose La Matilde, pasó a ser propiedad de una acaudalada familia de apellido Salaberry, como el nombre del pueblo. Sus nuevos dueños, Juan Francisco Salaberry y doña Matilde Bersetche, pertenecían a la oligarquía argentina, poderosos con relaciones entre mucha gente conocida, mucha gente de la alta, pudieron construir una de las fortunas aparentemente más sólidas del país a través de la compra y venta de productos agrícola ganaderos. Con la intervención de Juan Francisco y sus millones, la Matilde, es curioso que la mujer de Salaberry también se llamaba Matilde. Salió del pozo, volvió a ser el pujante emprendimiento que había sido antes y además se diversificó porque hubo otras tareas productivas, una planta de procesamiento de tomate en conserva, Tomatoy, varios tambos, un renovado molino harinero, un criadero de aves, carpintería, herrería, un aserradero mecanizado para la venta de leña, carnicería propia, panadería y un vivero inmenso. Todo alimentado por una usina propia que abastecía energía eléctrica a todo el complejo agroindustrial. La Matilde se reconvirtió y llegó a tener 250 empleados. Además de los empleados, otras 1000 almas se habían instalado a la vera de la estación ferroviaria que se levantaba en el seno de la misma estancia. Ante esta circunstancia, don Juan decidió lotear todos los terrenos y dio origen a un asentamiento al que le puso su propio apellido. Surgía así el pueblo de Salaberry, que hasta el día de hoy existe. Los Salaberry eran parte de la élite, recaudaban cada vez más y más dinero, pero a su vez también lo gastaban. Hubo un marcado crecimiento de la ostentación, entre otras cosas, también del ocio y del consumo. Preocupante para ellos principalmente era mostrarse. Justamente para eso contrataron a Carlos Tais, que era el paisajista que estaba de moda en ese momento y fue responsable de remodelar los más importantes espacios verdes de la ciudad y también de varias provincias del país. Aparentemente, Tais diseñó un parque que tenía un lago artificial en cuyos márgenes los Salaberry construyeron dos inmensas jaulas. Una hizo las veces de descomunal pajarera en la que habitaron las aves más exóticas que se pudieran imaginar por entonces. La otra fue jaula para leones. Pero no solamente hubo leones y pumas, también fueron atracción una osa africana y un oso polar, para el cual tuvieron que instalar especialmente una fábrica de hielo. Esta trabajaba las 24 horas del día produciendo barras en forma constante para mantener al oso en un ambiente medianamente acorde a su hábitat natural. Osos, leones, pumas, pájaros extraños, un zoológico privado. Pero justamente esto sería lo que va a teñir de oscuro a la estancia La Matilde. Cuentan que aproximadamente entre 1904 y 1912 un terrible accidente azotó la paz de la estancia. Aproximadamente entre 1904 y 1912, no se puede precisar muy bien, el empleado encargado de cuidar la jaula de los leones, un macho y una hembra, tenía una hija que siempre lo acompañaba a realizar esas tareas. Un desafortunado día el hombre se distrajo, la niña asomó su cabecita por entre las rejas y sorpresivamente la leona de un solo zarpazo la decapitó.
Tras inhumar el cuerpo en las inmediaciones de una capilla levantada dentro de la propiedad, los Salaberry se vieron obligados a desembarazarse de los animales. Dicen que la leona fue ajusticiada de una forma muy original. Organizaron un duelo con una mula al que asistieron muchísimas personas de la zona, en tanto que las demás bestias fueran enviados al zoológico de Buenos Aires. Solo quedaron en el campo las inocentes aves exóticas y la enorme pajarera de casi 2 hectáreas de largo. Después de casi 30 años de gastos desmedidos y algunas decisiones equivocadas, la Matilde nuevamente entró en crisis. No hay que olvidarnos tampoco la situación del país, que dejó un modelo agroexportador para iniciarse en el de sustitución de importaciones y priorizar la parte industrial. Finalmente, los Salaberry decidieron vender la Matilde y se pone fin a la segunda etapa de esta estancia, que a partir de 1942 entró en la tercera. Cambió de dueños y también en este caso cambió de nombres. En el año 27, mientras la Matilde todavía pertenecía a los Salaberry, un joven bioquímico graduado de la UBA presentaba un analgésico que lo iba a hacer millonario, la pastilla de Geniol. Ese hombre era Francisco Martín Suárez Zavala, un genial inventor. Él fue finalmente el que compró la Matilde. Una de las primeras medidas que tomó fue cambiarle el nombre y rebautizarla como Montelén, un injerto de dos palabras que significaban muy bien esos campos, monte y leña. Por tercera vez la estancia resurgía. Las tierras puestas a producir sumaron millones a la ya sólida fortuna de don Francisco. Había colmenas y especialmente ganadería de excelente calidad. Un total de 160 empleados y además Montelén se hizo fuerte, pero a la larga tampoco pudo evitar la decadencia. A lo largo de casi 32 años los síntomas de esta se hicieron notar. Esta vez no fue el despilfarro, sino una combinación de factores impersonales que terminaron convirtiendo la estancia en una estancia abandonada. Él además había invertido en varios hornos industriales justamente para fabricar leña, que también van a traer algo de polémica más adelante, se los cuento. Las migraciones internas de los 30 hacia los 40 se hicieron que mucha de la gente se fuera, empezó a escasear la mano de obra y además la tecnificación de las actividades rurales contribuyeron a que la zona se fuera despoblando y la mano de obra se hiciera cada vez más escasa y cara. Para colmo, en 1974, un fuerte tornado inusual de una potencia increíble impactó en toda la zona destruyendo dos de las construcciones más emblemáticas de Montelén, la Escuela número 2 y la capilla neogótica construidas en 1914 por los anteriores dueños. Tras 60 años de actividad educativa y confesional, ambos edificios yacían prácticamente en el piso. Poco tiempo después, el patriarca de la estancia murió y su esposa trató de mantener la empresa como pudo, pero Montelén ya no era la de antes. Perdió empuje y cuando finalmente la señora Élida Rodríguez Blanco de Suárez Zavala falleció, la estancia quedó olvidada y a merced de los elementos hasta el día de hoy, con casi 40 años de abandono. La vegetación se la fue comiendo. Pero hay dos datos para resaltar. Desde hace algunos años se trata de entender el porqué de la creencia de que hay fantasmas en esa estancia abandonada. La primera historia paranormal que surge después de la visita de algunos turistas, por llamarlos así, a las ruinas de la estancia Montelén y tomaron la siguiente fotografía donde se cree que se ve el cuerpo de la nena que fue decapitada por la leona. Usted decide si creer o no, algunos dicen que es simplemente un atractivo turístico. Pero también hay otra leyenda que dice que la nena que aparecería o que aparecería el fantasma o las quejas de una niña desaparecida en el año 38 en Córdoba, conocida como Martita Stutz. Uno de los acusados de su desaparición, uno de los hermanos de Suárez Zavala, y se dice que el cuerpo de la nena que nunca apareció y que causó mucha conmoción en el país en ese momento, había sido quemado en uno de los hornos de la estancia Montelén, pero simplemente fue una teoría porque nada de eso pudo comprobarse. Gracias por haber escuchado esta historia. Hoy la estancia Montelén está abandonada, está en ruinas. Nos vemos el próximo viernes con más historias infaustas. Abrazo.